maravilloso mensaje, este extraordinario mensaje que se llama la tierra donde te planté. Diga conmigo, la tierra donde te planté. Y después de algunos escritos hechos, le decía a mi esposa que la victoria para yo poder predicar un domingo es que escriba mucho en la semana, escriba mucho en la mañana, en la noche, poder escribir. Y después después contemplar todo en algún lugar, porque son tantas cosas maravillosas las que Dios transmite a nuestros corazones, y Dios habla a nuestros corazones. Cada vez que usted desee que Dios le hable, Dios le va a hablar. Cada vez que usted desee un consejo de Dios, Dios le va a aconsejar. Le animo a que escriba, le animo a que coja su teléfono y apunte cosas que Dios te ministra en la semana. Y luego al final del día o al final de la semana usted pueda en algún lugar escribirla, porque es maravilloso lo que Dios transmite a nuestros corazones cuando abrimos nuestro corazón para que Él nos hable. Y lo cierto es que cuando Dios te planta en algún lugar es para que fructifiques. Cuando Dios te planta en algún lugar es para que tú multipliques. Cuando Dios te planta en algún lugar, allí Dios te va a prosperar. Digo yo, cuando Dios te planta en algún lugar, allí Dios te va a exaltar. Porque en ese lugar donde Dios te plantó, vas a tener que humillarte. En el lugar donde Dios te plantó, vas a tener que pasar por circunstancias, por caos, por momentos difíciles. Pero si ese es el lugar de tu asignación, tú vas a reverdecer. Diga conmigo, yo voy a reverdecer. Diga conmigo, en el lugar donde Dios me plantó, yo voy a reverdecer. Quiero hablarles de unos 5 puntos en este mensaje. Y lo primero que quiero hablarles, entro al mensaje directamente, quiero hablarles del hábitat del hombre, el hábitat original de hijos. Coloqué el hábitat original del hombre, pero quiero cambiar esto por el hábitat original de los hijos. Cuando Dios planta a Adán al principio, allá en el Edén, lo plantó no como solamente un individuo, no solamente como el hombre, lo plantó como un hijo. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Quiero que leamos un momento allí. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Esto sucede antes de que Dios crea, ordene todas las cosas, y mucho antes de que Dios plante al hombre. Ok, para que usted entienda cuál es el hábitat del hijo, usted tiene que entender cuál no es el hábitat de usted. Para que usted entienda cuál es el hábitat suyo, usted tiene que pensar cuál no es mi hábitat. Fíjate que antes de Dios crearte, antes de Dios formarte y antes de Dios sembrarte y plantarte, dice la Biblia que estaba desordenada y vacía. Me volvieron a dejar todo esto callado. Ay, Dios. Y dice la Biblia, y sigue diciendo: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ¿cómo estaba? Número 1, estaba desordenada y estaba vacía. En el desorden y en el vacío que había, Dios comenzó a ordenar. Repito, Dios comenzó a ordenar. Quiero que usted, por favor, te imagines fuera del plano de lo que Dios está haciendo. Quiero que, por favor, te imagines fuera del cuarto. Imagínate tu esposa cuando te dice: sal del cuarto un momento porque necesito ordenarlo. Entonces Dios no te colocó en el desorden, sino que Dios primero comienza a ordenar, comienza a colocar todo en su lugar santo. Lo primero que Dios hace es que Dios trae luz. Lo primero que Dios hace es trae luz. Todo era tiniebla, todo era oscuro, y Dios separa la luz de la tiniebla. O sea, el hábitat para el hijo no son las tinieblas, es la luz. Luego viene Dios. Esto es maravilloso porque hace la expansión. Cuando tú lees la Biblia, tú ves que Dios separó las aguas. Pero era que había un caos acuático.
había un caos acuático. Fíjate que Dios hace algo maravilloso. Separa las aguas superiores de las aguas inferiores. Dios separa las nubes del océano. Y entonces se crea la atmósfera. Fíjate a dónde yo lo estoy llevando a usted. Dios primero hizo la expansión. Separa las aguas. Significa que había un caos. Dios hizo una separación o un espacio físico. Dios crea un espacio físico entre las aguas superiores, las nubes, la atmósfera, y las aguas inferiores, los océanos, estableciendo así el firmamento o el cielo, para hacer posible la vida. Sin la expansión o sin la separación de las aguas no hay vida. Dios se asegura de crear la atmósfera o de crear este espacio físico. Cuando yo estaba escribiendo todo esto, alineándome este mensaje, yo iba pensando en las cosas que hay en mí, en mi negocio o en mi familia, que tienen que comenzar a separarse, a moverse, a cambiarse. Y yo quiero que a medida que vamos viendo el hábitat de los hijos, usted vaya pensando en ese propósito por el cual estamos aquí hablando de este mensaje. Entonces hay una separación, y Dios establece el cielo, o Dios establece el firmamento y hace posible la vida. Con esto mencionado, aprendemos que Dios separó y ordenó. Dios separó y ordenó. Dios con esto también estaba formando un ambiente habitable. Repito, con esto Dios está formando un ambiente habitable. Después de ordenar, Dios le dio orden a la tierra y al agua de producir. Voy a repetirlo. Después de traer luz, después de hacer separación de las aguas y crear un espacio físico que llamamos atmósfera, después de establecer los océanos, las nubes, ¿sabe lo que hace Dios? Dios le da una orden a la tierra y a los océanos que fructifiquen. Lea la Biblia. Dios le da una orden a la tierra y al agua que comiencen a fructificar. Luego de traer orden y de colocar todo en su lugar, ¿sabe a quién trajo? Otra vez, el hábitat del Hijo. El hábitat del Hijo no es desorden. El hábitat del Hijo no es caos. El hábitat del Hijo no es tiniebla. Usted entendió y usted está aprendiendo en esta mañana que el hábitat del Hijo es orden, planificación, todo en su santo lugar. Y después que Dios hace todo esto, diga conmigo: Dios me trajo a mí. Diga: después de esto Dios me plantó a mí. ¿Cómo nos entregó Dios esto? Diga conmigo: perfecto. Dios nos los entregó ordenado. Dios nos los entregó todo en un lugar preciso. Y entonces Dios trajo al hombre, número uno, para señorear. Digo yo, Dios lo coloca para señorear. Estoy en el primer punto, estoy hablando del hábitat del Hijo. La palabra señorear en hebreo significa rada, o es rada, que tiene que ver con un dominio responsable. Dios ordena todo y te dice a ti: vas a dominar y tienes que tener un dominio responsable. ¿Cómo es el dominio que debes tener? Responsable. Dios le dice: tienes que tener mayordomía. Dios coloca al hombre en este hábitat ordenado, limpio, para traer mayordomía y cuidar de la creación. Fíjate la responsabilidad que Dios le está dando al Hijo para que cuide de la creación. ¿Sabe qué es esto? Esto implica administración. ¿Qué implica? Administración. Ayer creo que mi esposa estaba pagando nómina y pagándole a los muchachos.
y ella estaba cerca de mí y dice, el primero que le voy a pagar, y menciona a uno de los trabajadores y dijo, perdón, primero el diezmo, primero lo que voy a darle a mi padre. El pastor que no habla de ofrenda y de diezmo soy yo, pero necesito que usted ordene sus finanzas. Si tú no ordenas tus finanzas, el orden en las finanzas trae más finanzas. Yo siempre aprendí de una hermana que con sueldo mínimo ella sustentó las 3 universidades de sus hijas, pero ella me decía todo ordenado en las finanzas. Todo ordenado en las finanzas. Yo siempre le digo a los comerciantes, ¿quieres prosperar tu negocio? De Dios a Dios. Obrero, trabajador, eso es sagrado. Proveedor, eso es sagrado. Hay una línea. Dios, tus trabajadores, tus proveedores. Tú no puedes comerte el perro caliente y la hamburguesa antes de darle a Dios lo que es de Dios, antes de pagarle a tus trabajadores y antes de pagar a tus proveedores. Si tú haces estas 3 cosas y no te queda para el perro caliente, quédate tranquilo. Para la próxima semana eso te va a traer gran bendición. Nosotros estamos orando para que Dios provea, para que Dios multiplique. Y Dios está diciendo, ordena las finanzas y ellas automáticamente se van a ensanchar, van a crecer y se van a multiplicar. Lo voy a repetir esto, por favor. Recuerda que hoy está hablando el pastor Daniel. Estamos hablando con Dios, Señor, provee, Señor, multiplica. Pero Dios te está diciendo, ordena las finanzas, pon las cosas en su lugar. Anoche muy tarde le decía a mi esposa, necesito que venga. Ya estaba acostada, le dije, necesito que te sientes un rato acá. No puedo dormir si con esto hay algo aquí que no está cuadrando. En estas cuentas, en este cuaderno hay un dinero que falta. No podemos dormirnos así, tenemos que ordenar. Nos sentamos y en 5 minutos descubrimos dónde estaba el error. Un error de escritura, de algo que no estaba escrito. Fui y le dije al Señor, ahora sí, Padre, voy a dormir tranquilo. No podemos, gloria a Dios esta palabra. ¿Sabe cuándo descansó Dios? No descanses hasta que no ponga las cosas en su lugar. Dios no descansó sino hasta que todo lo ordenó. Discúlpame que yo hablo tanto de mis experiencias. Después mi esposa me dice, no digas tantas cosas, pero es que el ejemplo es tan brutal. Es tan brutal el ejemplo. Más de una vez me ha costado. Y llega mi esposa y me da por los pies. ¿Qué es, hombre? Mira en este desorden donde te acostaste. Párese. Y yo me tengo que parar más dormido. Y me paro así en la puntica de la cama, así. Párese completo que tengo que arreglar esto. No podemos descansar en medio de un desorden, en medio de un caos. Mis hermanos esposos, la vida matrimonial cambia mucho cuando ordenamos nuestro cuarto, cuando lo limpiamos, cuando lo pintamos. La intimidad cambia, todo mejora. Desde el cuarto matrimonial sale mucha bendición para el hogar, sale mucha bendición para la casa. Esto algo físico, pero ni hablarle de nuestra mente, ni hablarle de nuestro corazón, hermano, ni hablarle de lo interno, que debemos llevarlo a que Jesús pueda entrar y ayudarnos a ordenar y permitirle a Dios que las cosas comiencen a ser ordenadas. Este mensaje es muy preciso en esto. Este mensaje es como un pequeño correazo que necesitamos nosotros para proseguir y para avanzar.
Hacen falta más pastores de este tipo de pastores que lo invitan a orar por un negocio. Dice: pastor, venga y ore por mi negocio. Y el pastor, cuando va, no oró por el negocio. Y el pastor le dice al comerciante: papi, ve, ordena un momento esto, por favor. Ordénalo, pon las cosas en su lugar, acomoda este almacén. Yo me voy y después que tú hagas eso, yo vengo y oro. Porque Dios no bendijo hasta que hubo ordenado. A Dios no le agrada la fornicación y el adulterio, hermano. A Dios no le agrada. Dios quiere que nos pongamos en línea con la ley. Siga, hermano Damiel. Siga, hermano Damiel. En el hábitat del hombre, capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios. Dice: y los bendijo Dios. Entonces, en el hábitat del Hijo está la bendición dada por el Creador. ¿Sabes tú en qué hábitat estás? En un hábitat bendecida por Dios. Voy a repetir esto. ¿Sabes en qué hábitat tú te desarrollas como hijo? En un hábitat que está bendecida por Dios. Está la bendición de Dios. La tierra dada por Dios, Adán, es una tierra que significaba un lugar de asignación. Repito esto: la tierra donde Dios plantó a Adán, y este es el punto número 2. La tierra donde te planté puede significar asignación. Punto número 2: la tierra donde te planté puede significar tu asignación. Génesis capítulo 26. Dios habla con Isaac. Palabras muy importantes. Y le dice Dios a Isaac: no vayas a Egipto, anda a Gerar. Y después Isaac va al valle de Gerar. Pero en primera instancia Dios le dice a Isaac: ve a Gerar, no vayas a Egipto. Usted sabe, hoy quiero hablar de significado. ¿Usted sabe qué significa Egipto en la Biblia para nosotros? ¿Qué significa, hermano Javier, Egipto? ¿Qué significa Egipto? Esclavitud. Significa pasado. Significa sistema. Y Dios le dice a Isaac: no vayas a Egipto, porque en Egipto no te voy a bendecir. En Egipto no vas a fructificar. En Egipto no vas a prosperar. Le dijo: yo quiero que vayas a Gerar, el lugar de tu asignación. Hay 3 cosas importantes en el lugar de tu asignación. Ya hablé del orden, ya hablé de que todo se coloque en su lugar. Ahora, tierra significa asignación. Ahora, en el lugar de tu asignación, en el lugar donde Dios te plantó, hay 3 cosas importantes. Número 1, Dios se asegura de estar contigo. ¿Qué significa? Dios estará contigo. Número 2, en el lugar de tu asignación, en el lugar donde Dios te planta, Dios te va a bendecir. En el lugar de tu asignación, que es el lugar donde Dios te plantó, Dios te va a multiplicar. Entonces asocia estas 3 cosas con el lugar de tu asignación. Número 1, Dios estará contigo. Número 2, Dios te va a bendecir. Y número 3, Dios te va a multiplicar. Cuando estás en el lugar de tu asignación, hay 3 cosas aseguradas para ti. Dios estará contigo, Dios te va a bendecir y Dios te va a multiplicar. En esa asignación y en ese lugar asignado y en ese lugar donde Dios lo plantó, se necesitaba agua, se necesitaba recursos. Y en esa tierra ya su papá Abraham había hecho pozos. Y Isaac se consigue con pozos que estaban clausurados. Se consigue con pozos que los enemigos los habían tapado con tierra.
y va y los reabre nuevamente, va y los inaugura nuevamente. Hay algo importante aquí en esto, que cualquiera puede pensar: si este es el lugar de mi asignación, los pozos se abrirán solos, habrá mucha prosperidad y no tendremos enemigos. ¿Sabe? Cuando Dios te dice yo estaré contigo, yo te voy a bendecir y yo te voy a multiplicar, no significa que no va a haber oposición, no significa que no va a haber enemigos, no significa que no van a haber días difíciles, momentos críticos. No significa eso. Significa que aunque sea crítico, aunque haya sequía, Dios estará contigo. Asegúrate que lo que esté contigo sea más de Dios que de Egipto. Repito esto: asegúrate que de tu lado esté más Dios que Egipto, más Dios que el sistema. En algún momento yo estaba pensando en algún lugar para irnos, para extendernos. Y siempre, una y otra vez, hay lugares que no podemos menospreciar. Hay lugares de formación, hay lugares de crecimiento, hay lugares de proceso. Y todos queremos ir a un lugar mejor. Todos queremos experimentar un poco más de grandeza. Pero no podemos olvidarnos: el lugar donde Dios te plantó es un lugar también para procesarte y para enseñarte, porque es un lugar donde Dios te plantó. Y en estos pozos, el primero que Isaac reanuda, le puso por nombre Esek. Génesis capítulo 26, más adelante lo vas a conseguir. El primer pozo que él reabre se llama Esek, que significa altercado, porque vinieron los pastores de los egipcios y dijeron: este pozo nos pertenece a nosotros. Y entonces allí tiene un altercado. En el lugar donde Dios te plantó vas a tener altercados. No significa que Dios no está contigo, no significa que Dios no lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Repito, Dios lo hará, porque es el lugar de tu asignación. El otro pozo se llama Signa, que aunque Isaac no dice por qué se llama Signa este pozo, la palabra Signa significa hostilidad, un lugar hostil. Usted está diciendo: pero ¿cómo si es el lugar de su asignación? ¿Cómo si es el lugar donde Dios lo plantó? ¿Cómo es un lugar hostil? Significa enemistad, significa oposición. Pero abre el primer pozo y tiene pelea, tiene un altercado. En el primer altercado tú no puedes dejar de confiar. El altercado no es para que tú dejes de soñar. El altercado no es para que te vayas de esa asignación. Tiene luego el otro pozo, Sina, un lugar hostil. Hay enemistad y hay oposición. El primero lo venció y el segundo lo venció. ¿En qué pozo tú estás? Vence. Abre otro. No dejes de abrir pozos. Voy a repetirte esto: no dejes de abrir pozos en ese desierto, porque vas a conseguir agua. Y si no puedes aquí, más adelante habrá agua. Escucha esto: pero Dios te va a dar la victoria sobre ese altercado, sobre esa enemistad, si tú confías y tú sigues plantado allí. Ayer me dijo un muchacho, no es cristiano, me dijo: mira, hermano, ¿sabe que había un muchacho allá en México que es muy problemático? Él peleaba con cuchillos, con machete. El hombre era terrible, tenía un carácter. Se metía en problemas, lo metían a la cárcel, consumía. El hombre era terrible. Pero lo que más me impresionó no fue el muchacho, me impresionó fue la mamá. ¿Y por qué te impresionó la mamá? Porque la mamá no dejaba de decir. Cuando lo metían preso, allá cayó preso el pastor de la familia. Y cuando lo cortaban, decía: cortaron al pastor de la familia. Y la mamá nunca dejaba de decir lo que ella veía en él, no lo que estaba pasando, sino lo que, oh, gloria a Dios, tú tienes que ver. Tú tienes que ver más adelante. Tú tienes que ver el otro pozo. Tú tienes que ver más allá del altercado. Tú tienes que ver más allá de la oposición. Tú tienes que ver más allá de la enemistad. Vas a conseguir un pozo con agua y vas a disfrutarlo con tu familia, y vas a disfrutarlo con tus hijos, y vas a disfrutarlo con el que no cree en ti. Tú lo vas a disfrutar, porque es el lugar de tu asignación.
No dejes de llamarlo, no dejes de decirle. Ponle un nombre a eso. Escuche, si le ponemos nombre bonito a los perros, ¿cómo no vamos a llamar bonito a nuestros hijos? Por favor. Yo he visto gente buscando nombres en internet para sus perros, para sus mascotas. Nombres impresionantes, nombres con buen significado. Cámbiale el nombre a tu hijo. Yo digo, cámbiale el nombre a tu hijo. Así como le pusiste el nombre a tu mascota, cámbiale el nombre a tu hijo. Llámalo como tú lo quieres ver. Cámbiale el nombre a tu negocio. Cámbiale el nombre a tu país. Esta tierra es el lugar donde Dios nos asignó, donde Dios nos plantó. Y debemos verla como queremos verla. Tenemos que llamarla diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se llama Venezuela? Tierra de gracia, tierra de abundancia, tierra donde salen los mejores evangelistas, tierra donde salen los mejores pastores, tierra donde salen nuestros mejores muchachos como profesionales. Así se llama Venezuela, así se llama esta tierra. Dios me plantó aquí y es el lugar de mi asignación. El tercer pozo, hace 4 pozos, pero quiero dejarlo hasta el tercer pozo. Le puso el nombre de Rehoboth. Y le dicen a Isaac, abrimos un pozo. Los pastores de Isaac se acercan y le dicen, hemos abierto otro pozo y hemos conseguido agua y nos pertenece y disfrutamos del agua. El primer pozo consiguen agua y dice la Biblia que eran ríos de agua viva que había debajo del altercado. Oh, gloria a Dios. Este primer pozo que le llamó el altercado, dice la Biblia que corría río de agua viva. Y este tercer pozo, él le pone el nombre de Rehoboth. ¿Y sabe qué significa? Prosperidad. Porque Dios me ha prosperado en el lugar donde Él me plantó. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿En qué número de pozo tú dejaste de intentarlo? ¿En qué momento tú dejaste de intentarlo? Porque vengo a decirte lo que te dije el otro domingo y te lo voy a repetir. Tú no fracasaste. Tú no fracasaste. Isaac no fracasó con el primer pozo. Isaac no fracasó con el segundo pozo. Ahora no estamos viendo los resultados que queremos, pero no significa que hemos perdido la batalla y que hemos perdido la guerra. No vimos los resultados que queríamos, pero hay que seguir cavando. Yo digo, hay que seguir cavando. Hay que seguir intentándolo. Hay que seguir saliendo a las calles a predicar. Hay que seguir saliendo al hospital. Hay que seguir haciéndolo. No dejes de hablar, no dejes de predicar, no dejes de intentarlo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. La tierra donde Dios te plantó no es cómoda. Voy a repetirlo. La tierra donde Dios te plantó no es cómoda. La tierra donde Dios te plantó es productiva. La tierra donde Dios te plantó no es cómoda. La tierra donde Dios te plantó es productiva. Número 4. La tierra donde Dios te plantó no es donde tú necesitas estar. La tierra donde Dios te plantó no es la tierra en donde tú necesitas estar. Es donde Dios te necesita. Es diferente. No es donde tú quieres estar. Es donde Dios te necesita. Donde Dios te necesita. Hay ministerios mejores que este, más grandes que este. Hay pastores menos criticados que el mío. Hay movimientos evangelísticos con menos problemas que el movimiento donde yo pertenezco. Pero no es donde yo necesito estar. Es donde Dios me necesita. Valora la asignación que Dios te ha dado.
Préstame ese carnet, papi. Valora la asignación que Dios te ha dado. No es pequeña. La asignación que Dios te ha dado no es pequeña. Este carnet que dice seguridad puede representar algo que quizás no merece valor. Pero si tú con este carnet no comprendes que hay un lugar que Dios te ha asignado y no lo respeta y no lo valora, difícilmente tú puedas avanzar y tú puedas crecer. Es muy difícil. Yo no quiero estar acá. Y esto representa el lugar a donde Dios te colocó. Pero no es porque tú lo necesitas, es a donde Dios te necesita, te ha colocado. Y serás útil en el lugar donde Dios te necesita. Serás muy, pero muy útil. Muy útil. Hay mejores lugares para estar. Hay mejores coberturas para recibir. Pero nuestro éxito en el llamado no depende de lo que queremos hacer. Depende de lo que Dios necesita que nosotros hagamos. Es muy importante. Porque en el lugar de tu asignación, tú vas a aprender fidelidad. En el lugar de tu asignación, en el lugar donde Dios te plantó, tú vas a aprender a serle fiel a Dios y a los tuyos. El lugar que no es cómodo, el lugar donde tú crees que no necesitas estar, Dios te va a enseñar fidelidad. Estábamos en una reunión para planificar Nirwa Dora y alguien preguntó, por supuesto, por asignación de su pastor, le preguntó a alguien que nos ayudaba a organizar: pero ¿quién es usted? ¿Usted de dónde salió? Queremos saber quién es usted. Al principio la pregunta me pareció un poquito grotesca, fuera de lugar, pero después comprendí que eso mismo debemos preguntarle nosotros a la gente: ¿quién es usted? Usted quiere trabajar conmigo, pero ¿quién es usted? Yo quiero trabajar contigo, pero ¿quién eres tú? Porque es muy peligroso dejarnos ministrar por gente que no han aprendido fidelidad. Es difícil y es peligroso. Es peligrosísimo. Ninguna mujer, ninguna esposa aquí debería de dejarse ministrar por una mujer que nunca ha mostrado fidelidad a su esposo, que nunca ha estado bajo la cobertura de un esposo. Mujeres deben de tener cuidado. Quien entra a tu casa a hablarte de matrimonio, usted tiene que tener cuidado, porque a veces nos conseguimos con gente que nos quieren ministrar, incluso nos quieren imponer mano. Gente que no están bajo cobertura de nadie. Tú les preguntas: pero tú estás trabajando con quién? ¿Tú estás bajo cobertura de quién? ¿Cómo se llama tu ministerio? No, yo no creo en eso. Yo ando solo. Tenga cuidado. Dios, escuche, no es el llanero solitario. Y véalo desde el principio, por favor. Dios habló y dijo: vamos a hacer al hombre. ¿Acaso con quién estaba hablando Dios? ¿Consigo mismo? Dios hablaba con su Hijo y hablaba con el Espíritu Santo. Vamos. Y en aquella oportunidad luego ve al hombre solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces la gente dice: bueno, pero
No estoy solo, estoy con mi perro, estoy con mi cochino. Pero Adán estaba con el perro, con el cochino y con todos los animales habidos y por haber. Adán se sentía solo y se metía a las profundidades del mar. Estábamos en una clase en estos días y preguntaba, pero ¿cómo Dios le puso el nombre al tiburón y a los peces que están muy a profundidad en el océano? ¿Tú no te has preguntado eso? Miguel, ¿cómo Dios le puso nombre a los animales que están en las profundidades del océano? El hombre tenía una capacidad, en su principio, en su naturaleza, podía estar debajo del agua tranquilamente. Y él, las veces que estaba solo, podía irse con cualquier animal, podía estar, podía juntarse. Pero Dios no está hablando de eso. Dios no está hablando de eso. No es bueno que el hombre esté solo. Haga un equipo con alguien, hermano. Haga un equipo con alguien. Vamos a predicar. No, hermano, yo predico solo. Está bien, predica solo. Estaba mi papá haciendo un muro de contención en algún lugar. Y estaba hablando con un obrero en hora de comida. Y le decía el obrero a mi papá, le decía, mire, don, es mejor tener cochinos que hijos. Y mi papá estaba allí como que no podía, porque él le hablaba de tantas consecuencias negativas de tener hijos. Y mi papá decía, ¿cómo enfrento yo a este hombre? ¿Cómo yo enfrento este argumento? El hombre hablaba de los resultados de otros padres y de otras madres y decía, es mejor tener cochinos, criar cochinos que hijos. Pero como Dios nunca nos deja avergonzados, en ese momento que el hombre está en este argumento, viene el hermano Daniel, que era un adolescente, montado en una bicicleta, dándole pedal a esa bicicleta. Y en la bicicleta, en uno de los extremos del manubrio, se movía una bolsa para allá y para acá. Y yo iba subiendo y se movía una bolsa para allá y para acá. Y mi papá está viendo como que viene el catire. Y en ese momento mi papá dice, este muchacho en este momento me lo trae Dios. Y mi papá se para de la piedra donde está sentado como un resorte y dice, allá viene mi cochino. Allá viene mi cochino, allá viene mi cerdito a traerme comida. Y ve al hombre de frente, ¿cómo tú me vas a decir a mí que es mejor criar cochinos que hijos? Vamos a decirle a tu cochino que te traiga la comida al mediodía para acá en una taza y que te traiga la arepa. No te la puede traer. Es mejor criar muchacho que cochino. Tenga todas las mascotas y todos los perros que usted quiera, pero tienes que hacer equipo con otro hijo de Dios. En el lugar donde Dios te plantó necesitas hacer equipo con alguien. Repito yo, en el lugar donde Dios te plantó, tú necesitas hacer equipo con alguien. Seguimos. Como dice nuestro hermano Harrigan, ¿sigo o paro? Bendiciones a nuestro pastor Harrigan. Dios le bendiga donde esté. En esa tierra donde Dios te plantó, escucha esto, necesitas comprometerte. Voy a repetir esto. En la tierra donde Dios te plantó, tú necesitas comprometerme. Voy a hablar de esta congregación un momento para meterme con ustedes un momento. ¿Qué haces tú aquí? Yo pregunto, ¿qué haces tú aquí en esta congregación? Te voy a decir lo que tú haces. Tú has venido porque necesitas congregarte en algún lugar y yo te felicito. Tú has venido porque tenías algún problema y quieres escuchar una palabra, yo te felicito. Pero el hombre que entiende el lugar de su asignación y la tierra donde Dios lo plantó, no dice yo necesito. El hombre que entiende el lugar donde Dios lo plantó dice, ¿qué puedo yo hacer aquí con mis hermanos y con esta gente? ¿Qué puedo yo aportar? Los peores empleados de una empresa son los que van a esperar el sueldo del viernes. Escucha esto. Los peores empleados que nunca salen de ser empleados, nunca salen de ganar un sueldo, son los que van a su trabajo viendo qué le da la empresa. Los empleados que progresan, que prosperan y luego salen como grandes empresarios son los que desde el primer día dicen, aquí me plantaron, ¿qué puedo yo hacer acá? ¿Para qué soy bueno? Diga conmigo, ¿para qué soy bueno yo aquí?
Vamos, pregúntese eso. No, hermano, usted le da miedo, no le dé miedo. Pregúntese, ¿para qué soy yo bueno aquí? Vamos, pisa el lugar donde usted está. Vamos, diga, ¿para qué soy yo bueno? ¿Para qué yo estoy acá? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo dar? Y eso requiere de compromiso. Comprométete con la iglesia, comprométete en la congregación donde Dios te ha llevado. Comprométete. Con pocos comprometidos podemos lograr cosas grandes. Imagínate con todos los comprometidos que no podemos lograr. Necesitamos gente que se comprometa. Comprométase. Yo estaba viendo en mi caminata, iba con el hermano Leo caminando y escogimos la manga de coleo para caminar aquella tarde. Y estaban allí unos muchachos en una práctica de coleo. Y yo dije, esta frase que nosotros conocemos es realidad. Cuando tú vienes acá y están coleando un toro, ve a los toros desde. Hay gente que dice eso, hay que ver los toros desde. Ve a su hermano un momentico y dígale, tú no eres un toro. Ve a su pastor de cerca y dígale, tú no eres un toro. Ve a su pastor de cerca y dígale, tú no eres un toro. Por tanto, esto no es una coleadera. Por tanto, aquí usted no va a decir, hay que ver los toros desde lejos, porque ni su pastor ni su hermano es un toro. Esto es un lugar para fructificar, para multiplicar, para ser bendecido por Dios y para hacer que las cosas avancen. Porque somos un equipo. Comprométase, por favor. Yo estoy hablando del lugar donde Dios. Yo sé que usted quería escuchar este mensaje para que yo proféticamente le dijera que en el lugar donde Dios te plantó vas a comprar carro y vas a comprar casa y Dios te va a dar una esposa y Dios te va a dar un esposo con los ojos verdes o azules. Yo sé que usted tal vez estaba esperando a un profeta que le dijera esto, pero yo vengo a decirle como un pastor: comprométase en la tierra donde Dios te plantó. Necesitamos tu compromiso. Dios necesita tu compromiso. ¿Cuántos están aquí hoy? Si le toca barrer, hágalo con amor, baile mientras barre. Si le tocó ponerse el carnet de circulación, párese firme ahí como un general de Cristo a recibir a la gente con alegría. Gloria a Dios. Yo aprendí a gozarme estos mensajes toda la semana. Antes que usted se goce este mensaje, yo aprendí a gozármela toda la semana. Entendí que si este es mi lugar de asignación, venir a los domingos a predicarles un mensaje, tengo que gozármela, tengo que alegrarme, tengo que crecer, tengo que alimentarme con esto que Dios me está dando para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo siempre bromeo con los muchachos: ese día echaste gelatina. ¿Y qué significa echarse gelatina para un servicio? Ponerse bien, ponerse bonito, ponerse excelente. Comienza los sábados en la noche a pensar qué me voy a poner mañana. Mañana me toca en la puerta. Mañana me toca ya en la silla 1, en la silla 2. Oh, gloria a Dios. Y imaginarse usted allí bien bonito en esa puerta, bien bonito en esa silla, bien bonito en esas escaleras. ¿Y qué me voy a? Yo quiero impresionar a Dios y quiero impresionar a mis hermanos. Voy a hacerme un peinado. Voy a llamar a la peluquera. Voy a llamar al barbero. Voy a llamar a alguien. Voy a decirle a alguien: préstame una corbata, préstame algo. Me quiero poner bonito porque mañana me toca una asignación. Tú vas a ver cómo vas a cambiar. Tú vas a ver cómo vas a ser bendecido. Tú vas a ver cómo vas a ser feliz. ¿Cuántos están aquí hoy? Comprométase, por favor. Salmo 91, versículo 12. Quiero que lo leamos. Salmo capítulo 91, versículo 12. Dice: el justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. En las grandes tempestades, todos los árboles arrancados por el tiempo, por la marea y por los aires huracanados, piensan que la palmera también fue desarraigada del lugar donde fue plantada. Escuche esto. Pero resulta que cuando pasa la tormenta, cuando pasa el momento difícil, la palmera no fue desarraigada. Nadie la veía.
pero era que la palmera se agachó y luego floreció. Así es el justo, va a florecer como la palmera. Y en el viento huracanado y en los momentos difíciles, tú no serás arrancado del lugar donde Dios te plantó. Vas a estar arraigado, vas a estar plantado. Sigue diciendo la Biblia: plantados en la casa de Jehová. Esto no es un lugar para que tú tengas un pie aquí y un pie allá. Mira lo que dice el salmista: plantados en la casa de. ¿Cómo te quiere Dios en esta congregación? Vamos a ver otra vez. Vamos a ver si están convencidos. ¿Cómo Dios te quiere en esta congregación? Plantados. Plantados. Plantado es plantado. ¿Ah? Bien sembrado. Siémbrate. Supongamos que a ti no te gusta y mañana te quieres ir. Yo siempre le digo a la gente: siempre hay razones para usted irse, pero donde usted vaya, plántese bien a donde usted vaya. Si te gusta otra congregación, otro pastor, ¿sabe algo? Es posible que eso suceda, pero mi consejo es: vaya y plántese. Hablé con mi pastor Rivero el día que vino allá y le dije: pastor, hay algunas cosas que usted y yo tenemos que aclararnos, y hablamos mucho, nos sanamos mucho, nos reconciliamos tanto, porque a Dios le agrada la reconciliación entre los ministros, entre los pastores, entre los hermanos. Dios espera que tú te reconcilies con tu hermano. Y me dijo el pastor: Damielito, si hay algo que a mí me agrada, es ve y hago un seguimiento de alguna gente que están contigo, y es que están plantados trabajando contigo. Ese es el mayor éxito para un pastor. No que permanezca tal vez siempre en la misma congregación. Yo quisiera eso, pero verlos a ustedes florecer, plantados en algún lugar, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Cuando yo pienso en fidelidad, en reverdecer, yo miro a mi apóstol Nahum Rosario. Tanta fidelidad al Señor, y se cumple esta palabra: aún en su vejez fructificarán. Hablando hoy de la catedral de Jesús, de unos cuantos miles de dólares a sus 80 años, proyectar uno de los templos más grandes en Panamá. La Biblia dice: porque aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. En la tierra donde Dios te plantó, no escoges tu asignación. Voy a repetirlo: en el lugar donde Dios te plantó, no escoges tu asignación, la descubres. Cuando Dios le habla a Abraham descubre su asignación yendo a la tierra donde Dios lo iba a plantar. Lo descubre. Una de las peores cosas que podemos hacer como ministro, como cristiano, es querer descubrir qué hay en la tierra primero para poder ir. ¿Cuánta gente nos espera? ¿Qué hay en esa tierra? Y querer descubrir primero es una muerte segura. Repito esto: querer descubrir primero es una muerte segura.
te vas a ir al arroyo de Querí y vas a tomar agua del arroyo, y te voy a enviar cuervos para que te alimenten. Era un lugar oscuro, con poca visión. Muchos lugares a donde Dios permite que estemos es un lugar de poca visión, de poco ver la expansión. Pero cuando estaba meditando en esto, comprendí algo importante. Cuando no tengas a dónde ver, cuando tu visión sea tan corta, acuérdate de algo. Hay un arroyo que fue creado para ti en esa cueva. Y es que los cuervos iban a ir al lugar donde Dios le había asignado que fueran con carne para darle al Hijo de Dios. Escucha esto. A veces no queremos estar en lugares en donde la visión es poca. Y yo te entiendo, donde la visión se ha cortado. Pero es que en momentos así no hay mucho que ver. Pero acuérdate de una palabra: mientras estés en ese lugar, Dios se asegura que habrá para ti recursos. En ese lugar es para que tú inclines tu rostro, inclines tu cabeza. No hay que ver, no hay otra cosa, pero inclina tu rostro y ve lo que Dios ha preparado para ti, para sustentarte. Quédate allí hasta que sea el tiempo de Dios para ti. Te repito, quédate tranquilo allí. Quédate tranquilo allí mientras Dios te diga que te quedes. Mientras Dios te dice que te quedes, ahí van a llegar los cuervos todos los días. Hay gente que se movieron de su lugar de asignación, pero los cuervos recibieron una orden de ir a donde estaba el profeta. El profeta sí se mueve. Los cuervos no consiguen, porque lo mandaron a que fuera al arroyo de Querí a alimentar al profeta. Justamente cuando se seca el arroyo, justamente ese era el tiempo de Elías salir del arroyo. Exactamente ese era el momento de ellos salir del arroyo. Y justamente cuando sale del arroyo, Dios le dio una pequeña patadita a la viuda: sal y encuéntrate con el profeta. Mira, hermano, ese reloj de Dios, todo está sincronizado. En ese reloj de Dios, yo repito, todo está sincronizado. Dios al que ama lo alimenta y le da de beber. Cuando estás en tu lugar de tu asignación, todo comienza a pasar correctamente en el tiempo necesario. No tengas miedo, no tengas temor. Te voy a repetir esto para terminar. Disfruta la tierra donde Dios te plantó. Repito esto: comienza a disfrutar en la tierra donde Dios te plantó. Comienza a celebrar en la tierra donde Dios te plantó. Póngase de pie un momento, por favor.